Muy buenos días compañeros, mi nombre es Juan José Martínez Basto y el día de hoy les vengo a contar un poco de la historia del país en el cual se desarrollan los hechos que vamos a relatar en este video, es decir, Irlanda. Antes de empezar con su historia es importante definir o diferenciar algunos conceptos, el cual es la isla de Irlanda, la República de Irlanda e Irlanda del Norte, la cual junto con Escocia, Gales e Inglaterra conforman el Reino Unido, puesto que políticamente la isla de Irlanda se divide en dos países, Irlanda e Irlanda del Norte. Para empezar sobre la historia de esta isla o de este país, nos remitimos al siglo XII, en el marco de la invasión de Normandía, que eran algunos conquistadores vikingos, donde el rey Enrique II, rey de Inglaterra, con el fin de promover o ejercer el poderío del cristianismo y control de la iglesia y del papa en Irlanda, decide aterrizar en esta isla y tomar posesión de las grandes extensiones de la isla, fundando así lo que se denomina como el Señorío de Irlanda, en el cual estipulaba que Enrique II gobernaba en Inglaterra e Irlanda. A pesar de todos estos esfuerzos de Enrique II, después de 3 siglos, el dominio británico o el dominio inglés se reducía a una pequeña parte de la isla conocida como la Empalizada. Bueno, después de esto, en el siglo XVI, en el marco de lo que se conoce como el protestantismo, que a pesar de ser algo religioso, también fracturó políticamente al país, ya que Enrique VIII, al no poder anular el matrimonio con su esposa de aquel entonces, provocaron que éste se separara de la Iglesia Católica, y es así como cambia el nombre de Señoría de Irlanda a Rey de Irlanda, el cual solamente fue un cambio de nombre porque igual seguía estipulando que Enrique VIII seguía mandando sobre Irlanda y sobre Inglaterra. Es importante aclarar que a pesar de esta fractura entre Enrique VIII y la religión o el cristianismo, es importante informar que la isla o los habitantes de esta isla le eran fieles al Papa. Bueno, en 1603 hubo un hecho que marcó la historia de Irlanda, el cual es la muerte de la reina Isabel I, la cual significa que finalizaba una dinastía en Inglaterra y por tanto el rey conocido como rey Jacobo VI, un rey de Escocia, ascendió a la corona inglesa, convirtiéndose así en el rey de Inglaterra, Escocia y Irlanda, marcando así un hecho que se conoce como la unión de las 3 coronas, donde Irlanda, Inglaterra y Escocia pues tuvieron al mismo monarca. Después de esto, en el año de 1641 se llevó a cabo una de las tantas rebeliones que hubo en Irlanda, porque ya se van a dar cuenta que este país estuvo lleno de rebeliones, pero en este se dio una de las primeras, donde los irlandeses del norte, conocidos por oponerse a la colonización inglesa y los que están a favor del dominio inglés, lo que dio paso a las guerras confederadas irlandesas. Fue así como se denominó. Entonces teníamos 2 bandos, los que se oponían a la colonización inglesa y los que estaban a favor del dominio inglés. Y esto se desarrolló, como ya lo había dicho, el dominio o las guerras confederadas irlandesas, pero esto finalizó hasta el ascenso de un hombre llamado Oliver Cromwell, que puso fin a la rebelión y confiscó las tierras de los nativos irlandeses o los opositores, los de oposición, poniéndolos bajo el dominio de personas que eran fieles a la religión católica. Bueno, después de esto nos remitimos al año 1707, donde los reinos de Irlanda y Escocia se unen mediante el acta de unión, naciendo así el reino de Gran Bretaña. Y qué pena, no era el reino de Irlanda, sino que era el reino de Inglaterra. En 1707, recuerden, ¿no? Los reinos de Inglaterra y Escocia se unieron mediante algo conocido como el Acta de Unión, y fue así como nació el reino de Gran Bretaña. Es importante aclararlo. En el año de 1798 se produjo otra revolución irlandesa, en la cual se seguía buscando la independencia de la corona inglesa sobre la isla, que fue influenciada por la Revolución Francesa que había ocurrido, ya lo saben, en 1789, a pesar de que esta fue un fracaso porque la isla siguió bajo el dominio de los ingleses. Pero ahora bien, en el año 1801
después de esta revolución, Inglaterra decide añadir en el Acta de Unión, que recuérdenlo fue en 1707, decide unirlo y es así como se conforma lo que es conocido como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, en el cual pues se unieron Irlanda, Escocia y España. Esto como consecuencia de la revolución que se ha presentado. Cabe aclarar que algunos irlandeses no estaban de acuerdo con esto, puesto que decían que Irlanda era el país más marginado de esta unión, puesto que tuvieron algunas crisis económicas entre 1845 y 1848, conocido por su principal producto de exportación, que era la papa, y donde hubo una gran crisis y donde ninguno de los otros países los apoyó a salir adelante de esta crisis económica, donde hubo una reducción bastante notable también en la población de los mismos. Bueno, ahora nos remitimos en el año de 1916 con algo llamado el lanzamiento de Pascua, que fue un hecho que se va a desenvolver a lo largo de todo el siglo XX y es lo que Dolores O'Riordan, la líder de la banda The Cranberries, una banda de rock, es donde en el marco de este conflicto político es donde crea la canción Zombie, que es en honor al hecho que vamos a referenciar, que es el asesinato de 2 niños por parte de lo que es conocido como el Ejército Republicano Irlandés, IRA. Bueno, recuérdenlo, en 1906 se realiza el alzamiento de Pascua en pleno marco de la Primera Guerra Mundial. Recuérdenlo, eso no es un hecho aislado. Se protagoniza la rebelión por parte de los opositores a la corona inglesa y es allí donde mueren más de 500 civiles. En el año de 1918, en plenas elecciones del Reino Unido, un partido político llamado como el Sinn Féin, que promovía la independencia de la isla del dominio británico, ganó las elecciones en el parlamento del ya mencionado. Pero a pesar de su victoria, no tomaron estas curules y por el contrario formaron su propio parlamento inglés, donde nació lo que se conocerá como la República de Irlanda. Entonces, como un país independiente, cabe aclararlo. A pesar de que en el norte habían unas personas que no estaban muy de acuerdo o que no apoyaban, no respaldaban a los republicanos que habían ganado en estas curules. Entonces, recapitulemos. En 1918 nace lo que vendría a ser conocido como la República de Irlanda, pero Irlanda seguiría dividida en dos, la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Se diferencian, pues como ya lo hemos venido notando, por sus ideologías y por su decisión de pertenecer o no pertenecer a la corona británica, ¿correcto? Ahora, después de lo ya mencionado, en el año de 1919, nace la Guerra de la Independencia Irlandesa entre el IRA, Ejército Republicano Irlandés, y el Ejército Británico, ¿correcto? El Ejército Británico logra imponerse ante estos y pues los logró oprimir. Aún así, en el año de 1922 estalla una guerra civil. ¿Sí? Bueno, es importante recapitular que este partido llamado Sinn Féin se había dividido en dos. Bueno, en 1918 ya República de Irlanda había sido conocido como un país independiente de la corona inglesa, pero los del norte sí pertenecían a esta corona, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasó? La República de Irlanda reclamó toda la extensión de la isla, es decir, incluyendo al país de Irlanda del Norte. Y es así como este partido se divide porque habían 2 personas. Bueno, es importante aclarar que en estos 4 años aproximadamente, hubo un tratado que estipulaba que Irlanda no le iba a pertenecer solamente a Gran Bretaña, sino que le iba a pertenecer a otras partes del mundo, pero supuestamente siendo un país independiente. Esto pues era algo bastante controversial y llevó a la separación del partido político que había ganado, llamado el Sinn Féin, el cual se dividió en los pro-tratado, que eran los que estaban de acuerdo con lo que se había estipulado en es decir, pertenecerle a varias coronas, y el antitratado, que eran los que querían cortar cualquier vínculo entre los británicos y los irlandeses, ¿correcto? Es por ello que estalla en el año de 1922 esta guerra civil y donde
el Estado irlandés básicamente siguió siendo libre del dominio británico, puesto que se impusieron los pro-tratado. Es importante aclarar que esto solamente se dio en la República de Irlanda, puesto que Irlanda del Norte decidió seguirle perteneciendo únicamente a Gran Bretaña y no a los otros países. Entonces esta estuvo aislada de este hecho llamado como la Guerra Civil. Aún así, en el año 1937 se realizó un referendo para crear una nueva constitución que cortara todos los lazos que existían entre los irlandeses y los británicos, que fue aprobado con una mayoría del 56%. Y entonces el país pasó de llamarse República de Irlanda a llamarse simplemente Irlanda, aunque hoy en día se le sigue diciendo República de Irlanda, su verdadero nombre se le llama Irlanda. ¿Es correcto? Pero es importante diferenciar el concepto de la isla de Irlanda y el país de Irlanda, ¿correcto? Porque en esta isla pues hay dos países, Irlanda del Norte, que son los que, como ya lo hemos visto, le son fieles a la corona, bueno, hasta ahora le son fieles a la corona británica, y los de Irlanda que ya son independientes de todo dominio británico. Bueno, pero esto, como ya lo hemos dicho, se dio únicamente en Irlanda, en la República de Irlanda, lo voy a seguir diciendo así para que no se confunda. Pero ¿qué pasa? Desde finales de los años 60 hasta los años 90 se conoció un periodo de violencia que se le puso un nombre que era conocido como Los Problemas, el cual nació en Irlanda del Norte, pero que se extendió hasta Irlanda, Inglaterra e incluso Europa. Y es en el marco de este periodo donde se desarrolla el crimen que la chica, como ya lo había mencionado, Dolores O'Riordan, denuncia a través de protesta por la música el homicidio a la muerte de Tim Parry y Jonathan Ball, que eran dos niños de 12 y 3 años respectivamente, que fueron asesinados por el IRA, Ejército Republicano Irlandés. Cabe aclarar que todo este conflicto que se presentó en los años 60 y 90 se dio en Irlanda del Norte, puesto que al ver que sus hermanos habían logrado la independencia del dominio británico, había una parte que promovía esto también, pero había otra que seguía haciéndole fiel a la Iglesia Católica y al Papa y al dominio británico. Por tanto, se dio este marco de este periodo conocido como Los Problemas, que tuvo un cese al fuego en el año de 1968, pero que a pesar de que tuvo un cese al fuego, en realidad se siguen teniendo las diferencias políticas entre Irlanda del Norte e Irlanda, que pues como ya lo vieron es algo bastante confuso de entender por sus nombres y demás. Pero aún así, hoy en día son capaces de verse en Uslet, que es una zona de Irlanda del Norte, se siguen viendo algunos vestigios de lo que fue este periodo, que fue un periodo bastante sangriento en la historia de Irlanda. Bueno, ya puesto en contexto algunos términos como Ejército Republicano Irlandés y demás, ya podemos dar paso a relatar este delito cometido en el marco de este conflicto armado interno de Irlanda. Muchas gracias.